Despiertas con el roce áspero del lino gastado contra tu piel, el polvo del desierto atrapado en cada poro. El aire está denso, cargado con el olor a papiro húmedo y a incienso viejísimo que apenas consigue disipar el calor pegajoso de la mañana. El susurro del viento entre las columnas del templo parece ser un murmullo que te habla de secretos antiguos, y aunque estás sola, sientes que algo observa en la penumbra. La luz dorada se filtra perezosa por las ranuras de la ventana, proyectando sombras alargadas que dibujan patrones en las piedras lisas bajo tus pies descalzos. Te preguntas por un instante cómo sería despertar en otro tiempo, quizás escuchando el suave zumbido del tráfico o el pitido constante de una alarma moderna que nunca te permitiría perder la noción del día. Pero aquí, en estas paredes milenarias, la monotonía se convierte en un ritmo hipnótico, un latido constante que no te apura. Preparas las tintas con movimientos lentos, casi ceremoniales, mezclando pigmentos, mientras tus dedos palpan la textura arenosa de cada mineral que transformas en color. El olor acre del óxido se mezcla con el dulce aroma del incienso, impregnando el aire con una fragancia que tu memoria ha guardado como un amuleto invisible. Cada tablilla que ordenas sobre la mesa es un mundo de símbolos que nadie más debe leer. Órdenes que pesan como la sombra de una serpiente invisible sobre tus hombros. Levantas la mirada hacia el pasillo, cuyas paredes guardan el eco distante del tallado en piedra, un volpeteo rítmico que parece no tener fin. Caminas despacio, tus pasos amortiguados por el polvo, sintiendo la fisura de un suelo irregular bajo la planta del pie, mientras tus manos, endurecidas por años, se deslizan sobre las superficies rugosas, con una familiaridad casi dolorosa. La repetición cotidiana de este ritual podría parecer mortalmente aburrida en otro contexto, como esos informes laborales que en otro tiempo sentiste tediosos delante de una pantalla fría. Aquí, sin embargo, cada gesto adquiere una solemnidad casi sagrada, y la lenta cadencia del día actúa como una nana que modula tu respiración. Cuando revisas la mezcla de pigmentos por 10ª vez, el metal frío del frasco te recuerda que un solo error podría ser fatal. Pero no piensas en ello con temor, sino con una calma neurótica, casi meditativa. De repente, un leve cambio en el sonido del templo te hace detenerte. La respiración queda suspendida en el aire, y notas que un susurro distinto corta el murmullo habitual. La sombra que creías antigua parece estirarse y contorsionarse en una forma que no alcanzaste a comprender del todo, pero sabes que algo, apenas perceptible, ha cambiado en el aire pesado y aún huele a incienso. No hay prisa, solo una certeza delicada y apremiante que se instala junto a ti, como un hilo invisible que tira suavemente de tu conciencia. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, verifica que sigas suscrito. A algunos les desapareció el botón, y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha para dejar un me gusta suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí? Tu interacción mantiene este rincón de calma vivo. Gracias por ser parte. Despiertas con el roce áspero del lino gastado contra tu piel, el polvo del desierto atrapado en cada poro. El aire está denso, cargado con el olor a papiro húmedo y a incienso viejísimo, que apenas consigue disipar el calor pegajoso de la mañana. El susurro del viento entre las columnas del templo.
Parece ser un murmullo que te habla de secretos antiguos. Y aunque estás sola, sientes que algo observa en la penumbra. La luz dorada se filtra perezosa por las ranuras de la ventana, proyectando sombras alargadas que dibujan patrones en las piedras lisas bajo tus pies descalzos. Te preguntas por un instante cómo sería despertar en otro tiempo, quizás escuchando el suave zumbido del tráfico o el pitido constante de una alarma moderna que nunca te permitiría perder la noción del día. Pero aquí, en estas paredes milenarias, la monotonía se convierte en un ritmo hipnótico, un latido constante que no te apura. Preparas las tintas con movimientos lentos, casi ceremoniales, mezclando pigmentos mientras tus dedos palpan la textura arenosa de cada mineral que transformas en color. El olor acre del óxido se mezcla con el dulce aroma del incienso, impregnando el aire con una fragancia que tu memoria ha guardado como un amuleto invisible. Cada tablilla que ordenas sobre la mesa es un mundo de símbolos que nadie más debe leer, órdenes que pesan como la sombra de una serpiente invisible sobre tus hombros. Levantas la mirada hacia el pasillo, cuyas paredes guardan el eco distante del tallado en piedra, un golpeteo rítmico que parece no tener fin. Caminas despacio, tus pasos amortiguados por el polvo, sintiendo la fisura de un suelo irregular bajo la planta del pie, mientras tus manos, endurecidas por años, se deslizan sobre las superficies rugosas con una familiaridad casi dolorosa. La repetición cotidiana de este ritual podría parecer mortalmente aburrida en otro contexto, como esos informes laborales que en otro tiempo sentiste tediosos delante de una pantalla fría. Aquí, sin embargo, cada gesto adquiere una solemnidad casi sagrada, y la lenta cadencia del día actúa como una nana que modula tu respiración. Cuando revisas la mezcla de pigmentos por 10ª vez, el metal frío del frasco te recuerda que un solo error podría ser fatal, pero no piensas en ello con temor, sino con una calma neurótica casi meditativa. De repente, un leve cambio en el sonido del templo te hace detenerte. La respiración queda suspendida en el aire y notas que un susurro distinto corta el murmullo habitual. La sombra que creías antigua parece estirarse y contorsionarse en una forma que no alcanzaste a comprender del todo, pero sabes que algo, apenas perceptible, ha cambiado en el aire pesado y aún huele a incienso. No hay prisa, solo una certeza delicada y apremiante que se instala junto a ti, como un hilo invisible que tira suavemente de tu conciencia. El eco suave de ese sonido nuevo llena el espacio entre las columnas mientras tus ojos atraviesan la penumbra que ahora parece palpitar con un aura casi tangible. Respiras con lentitud, intentando no romper el frágil equilibrio de la quietud que te envuelve. Sientes el pulso lento de tu corazón, sincronizado con el ritmo grave del viento que se cuela y desenreda las telas que cuelgan a media altura. La textura áspera del lino vuelve a rozar tu piel, esta vez con una sensación más fría, como si la sombra misma hubiese dejado un rastro invisible y helado en la superficie de tus brazos. Tus dedos vuelven a las tablillas, pero la concentración flaquea al notar que por un instante el aroma a incienso ha cedido paso a un olor más profundo y terroso, como el polvo revuelto por pasos silenciosos en un pasillo olvidado. En la penumbra percibes una luz tenue que parece avanzar desde el fondo del templo, una luz que no pertenece al sol y que se filtra
con una suavidad que desarma tus defensas. Te detienes justo donde la fría piedra se une con la sombra, y tus ojos descubren pequeñas figuras talladas en la superficie, cuya forma antes invisible ahora parece cobrar sentido bajo ese resplandor impreciso. Caminas, con cuidado de no rasgar el delicado velo que separa el día del misterio. Cada paso lleva consigo un susurro diferente, el roce del polvo sobre los pies, el roce suave del lino, el eco grave de tu respiración. El silencio se vuelve una criatura viva que acecha con paciencia y se desliza entre las grietas, dispuesta a envolver todo. Tus manos exploran las paredes, palpando los relieves gastados, las grietas profundas, mientras el olor sutil de madera vieja y aceite quemado se cuela por tus fosas nasales, impregnando cada inhalación. Al avanzar, el aire se torna más denso, como si la misma esencia del templo se concentrase en un punto indeterminado, un corazón oculto que late bajo las capas de piedra y polvo. El susurro vuelve, esta vez claro, casi un murmullo de voces en idiomas que no reconoces. Un canto grave que parece invitarte a descubrir lo que yace más allá, sin necesidad de palabras. La luz espectral se hace más intensa, dibujando sombras que se deslizan por los muros y luego se aplastan contra el suelo, como si el tiempo mismo se distorsionase en ese espacio. A cada paso, tu cuerpo se tensa y relaja al compás de ese canto silencioso, un ritmo hipnótico que te envuelve y te aleja del mundo que conoces. La tensión no se disuelve, se transforma en una expectación suave, como la de la noche antes de un sueño profundo. Una brisa casi imperceptible acaricia tu nuca, levantando mechones de cabello y haciendo bailar el incienso suspendido. En el aire viciado, el perfume, ahora mezclado con matices terrosos y madera quemada, parece contar una historia que solo tus sentidos pueden intentar descifrar. Finalmente, llegas a un umbral, un arco sencillo cuyo contorno está cubierto de musgo seco y pequeñas flores marchitas. El silencio es absoluto, salvo por el latido pausado que sientes en tus oídos, un latido que no pertenece al corazón, sino a algo más antiguo, algo que reside en la oscuridad que aguarda más allá. La luz detrás de ti cambia de color, volviéndose un resplandor dorado, cálido, casi familiar. Pero al mirar hacia adelante, solo encuentras un oscuro abismo que parece extenderse sin fin. Tu mano se posa sobre la piedra fría del arco. La energía del templo, esa presencia casi palpable que sentiste desde el despertar, ahora se concentra en ese instante preciso, en la espera que precede a un movimiento. La sombra que una vez parecía una forma se disuelve lentamente, como si el tiempo se lo tragase, dejando en su lugar un silencio aún más denso. Entonces sientes un estremecimiento recorrer tu espalda, la piel se eriza y una voz interna susurra una sola palabra, una que no logras entender, pero que resuena con una claridad inusitada. Sabes que algo está a punto de revelarse, un secreto que ha esperado pacientemente, oculto entre la piedra y la sombra, y que ahora, sin prisa, sin ruido, comienza a emerger justo frente a ti. La piedra fría bajo tus dedos parece susurrar historias enterradas hace siglos, una promesa velada que mantiene intacta la densidad solemne del templo. Avanzas con pasos mesurados, conscientes de cada roce,
cada sombra que parece deslizarse a un ritmo apenas perceptible. La luz dorada que sigue detrás tuyo se desvanece en la penumbra mientras cruzas el umbral. Y el aire se torna más pesado, cargado de un misterio que se aferra a tu piel como un sudor frío. Tus ojos, aún ajustándose a la penumbra creciente, descubren formas que se desdibujan en el silencio. El eco del tallado en piedra reaparece, pero esta vez es más firme, más cercano, como si alguien o algo pulsara un ritmo casi imperceptible, llamándote a avanzar sin pronunciar palabra. Sientes un temblor leve en la base de la columna junto a ti, un sutil estremecimiento que avisa de una presencia que ha dejado de ser intangible. Tu mano recorre la superficie áspera, notando las grietas que la historia ha marcado y el musgo seco que se aferra a la piedra. El contraste entre lo viejo y lo vivo crea una textura eléctrica, un puente entre lo visible y lo oculto. El aire aquí es más denso, mezcla de tierra húmeda y madera quemada, como si el templo guardara en sus entrañas brasas apenas sofocadas, un fuego antiguo que se nutre del silencio. El viento, ausente en la antesala, ahora se cuela entre las grietas con un susurro que se parece a un consejo olvidado. Cada paso que das es un acto de oración silenciosa, una danza lenta con el tiempo suspendido que te invita a explorarlo sin prisa. La sombra se extiende a tu alrededor, ya no como un contorno borroso, sino como una masa casi tangible que se pliega y despliega con una cadencia que parece responder a tu respiración. Tus pies pisan el suelo irregular, sintiendo cómo cada pequeño salto o desnivel se convierte en una nota dentro de una especie de canto refrendado por el templo. La textura del polvo que se amontona en las esquinas se mezcla con el olor terroso que ahora llena tus pulmones, susurrando promesas que apenas alcanzas a comprender. Te detienes un instante para absorber la atmósfera, notando que el peso en tu pecho no disminuye, sino que se abre en una alerta contenida, un estado de expectación que no exige prisa, sino atención. Las tablillas que aún llevas en las manos parecen adquirir un peso diferente, como si los símbolos que las cubren comenzaran a vibrar con un pulso propio. El trazo de las tintas, seco y árido, contrasta con el sudor frío que humedece tu frente. La textura arenosa de los pigmentos es en este momento un ancla en medio de la incertidumbre, una conexión tangible con la realidad, aunque la atmósfera insista en desdibujar los límites entre lo posible y lo escondido. Sigues avanzando por el corredor que se abre lentamente ante ti, sintiendo la piel de tus brazos erizarse con la brisa sutil que parece cambiar de temperatura en un vaivén misterioso. Más adelante, la tenue luz espectral dibuja figuras que no intentas nombrar ni comprender, solo observar con la calma que una vigilancia paciente exige. La sombra mayor ahora parece haberse fragmentado en pequeños destellos que titilan sin un ritmo fijo, como si jugasen a confundirte o a guiarte. El aroma a incienso se vuelve más intenso, mezclándose con la humedad del aire y un dejo metálico que recuerda el hierro oxidado. El olor se instala en las fosas nasales y con él llega una melancolía dulce, una nostalgia que se siente en la cabeza y en el alma, sin causa aparente. Tus dedos laten en la piel de las tablillas, repetidamente, buscando en sus símbolos una respuesta que quizá no esperas encontrar. Una quietud inesperada se instala dentro del templo, como si el tiempo mismo hubiese decidido contener la respiración contigo. El eco del tallado cesa,
y el murmullo del viento se apaga, dejando un sonido que no es sonido, la ausencia misma que pesa y que llena el espacio con su gravedad. Te vuelves una vez más hacia la salida a la que la luz dorada previamente llamaba, pero no está, se ha retirado, dejando solo una oscuridad absoluta y calma frente a ti. Durante un instante sientes el mundo suspendido, como si cada átomo se hubiera detenido para observar. El frío del arcúnculo de la piedra se intensifica contra tu palma, una carga que parece volver tangible la presencia que has sentido desde el despertar. Sabes sin certeza completa que este umbral representa algo más que un simple paso, una transición firme hacia lo que ha permanecido oculto ante los ojos de los mortales. Un hilo invisible conecta tu conciencia con el oscuro abismo, una promesa que tira suavemente de tu mente y que no puedes ni quieres resistir. El musgo cruje bajo tu mano, un sonido casi imperceptible, un latido que se confunde con el propio suelo. Y entonces, en esa quietud densa, un resplandor lejano, apenas un destello, ilumina durante un instante lo que tus ojos no alcanzaban a distinguir. Un símbolo grabado en la piedra, antiguo y olvidado, que parece palpitar con luz propia. Un suspiro escapa de tus labios sin que te des cuenta. Un instante que marca el fin de la espera y el principio de un camino en el que el silencio es tu único acompañante. El aroma se mezcla ahora con un dejo sutil, dulce y penetrante, como si el templo exhalara un secreto apenas contenido. Tu pulso se ralentiza, sincronizado con esa última luz que parece disolverse en la sombra, dejando tras de sí una pregunta suspendida en el aire. ¿Qué has encontrado realmente al cruzar ese umbral? La respuesta queda aguardando en la oscuridad, un susurro que solo el siguiente paso podrá desvelar. La oscuridad que has atravesado parece envolverte con un suspiro profundo, como si la noche misma hubiese exhalado un secreto al recibirte. Sientes el peso del aire, denso y viscoso, que se adhiere a tu piel con una humedad que no demuele, sino que envuelve lento, como un manto tejido con hilos de misterio y tiempo detenido. Tus ojos buscan en la penumbra alguna forma, algún destello que contradiga la quietud absoluta, pero todo lo que encuentras es la sombra extendida, tan silenciosa que incluso el eco parece haberse rendido. Un leve estremecimiento atraviesa el suelo bajo tus pies, apenas un pulso, como el latido lejano de un corazón invisible que resuena bajo la piedra seca y resquebrajada. Tu palma se afinca sobre el frío del arco. Poco a poco, el frío se infiltra en la piel, un frío antiguo, profundo, que desgaja en tu memoria la sensación de una piedra húmeda por la primera lluvia tras siglos de sequía. El silencio se vuelve casi tangible, un vacío que cala, un nudo atado en el pecho que no aprieta ni duele, simplemente está, denso y firme, esperando que tus pasos prosigan el camino. Avanzas, cada movimiento calculado, como si cada dedo, cada planta de tu pie, al hilar la reacción, que se sienta liviano. Despiertas de su corazón, que se eleva y con gran placer, y despierta por todo el mundo que disfrutas, que conectaste con el que vas sintiendo mejor. Siguiente haciendo. ¿Por qué te conoces alentando tanto a un día más y quieres seguir siempre? Un pesado muy hermoso.
fuerte, séntetene, sentirá profunda, faltas que el aire te pases enteramente, la mente lenta, por eso te engaña siempre el ánimo en Datanor. Soy el primer paso que te está en contigo, y no hay que retuviera el secreto de la lenta y sutil peregrinación de uno, que camina así como una caricia líquida que se filtra desde una grieta invisible en la bóveda. Tus manos recorren la pared a tu costado, explorando grietas, surcos y relieves que parecieran contar historias sin voz. El olor terroso, mezclado con el sutil amargor de la madera vieja y combustiones pausadas, se incrusta en cada inhalación, limpiando tus pensamientos del ruido, dejándolos fluctuar en la calma sutil del templo. El susurro distante del viento colándose por fisuras crea una música de fondo silenciosa, como un canto sin palabras, un latido sosegado que acompaña tu lento progreso. Notas en el polvo de tus pies la conjunción de texturas. La finura arenosa se mezcla con fragmentos de piedra pulida, y cada paso es un diálogo silencioso con el suelo que sostiene el tiempo. La oscuridad se espesa a tu alrededor, no como ausencia, sino como presencia firme, acogedora en su misterio. ¿Sientes cómo la sombra fragmentada juega con tus sentidos, induciendo una concentración casi meditativa, donde cada detalle es extraordinario por ser pequeño y sostenido en el limbo entre el sueño y la vigilia? Un aroma intangible, dulce y profundo, emerge suavemente, como ese instante fugaz justo antes de cerrar los ojos, cuando la realidad se diluye y el alma se suspende. La textura arenosa de las tablillas palpadas en tus manos parece un ancla en ese mar creciente de sensaciones. El símbolo que viste al cruzar el arco vuelve a tu mente, pulsando con una resonancia ausente, una vibración que se instala bajo la epidermis y niega la calma superficial. El aire parece comprimirse, cada respiro se hace un acto deliberado, un susurro contenido entre ellas. Tus pies pisan más despacio, la conciencia de cada contacto con el suelo gana peso, mientras una melodía muda de voces entre idiomas olvidados se eleva como una charla intangible que yace al filo de la percepción. No hay urgencia ni miedo, solo la estela de una atención plena, una vigilancia paciente y constante. A medida que avanzas, las figuras talladas en la piedra parecen tomar un ritmo propio bajo la luz espectral, moviéndose en un baile lento y eterno que tus ojos apenas pueden seguir. La sombra mayor, antes una masa única, ahora se segmenta en destellos erráticos, chispeantes y huidizos, que aparentan un juego silencioso entre luz y oscuridad. Las estremecedoras texturas del lugar se funden en una atmósfera casi líquida, donde el tiempo se dilata y el espacio se quiebra en fragmentos palpables. El aroma a incienso se intensifica, mezclándose con la humedad y el olor a hierro oxidado, formando un caldo olfativo que envuelve tu mente en estados de melancolía luminosa. Tus dedos tiemblan levemente al tocar las tablillas. Cada trazo seco de tinta se vuelve testigo silencioso de la historia que se abre frente a ti. Una historia que no se escucha, pero se siente, que no se lee sino se vive en el tacto y el olfato. De repente la quietud palpable se ve fragmentada por un pulso sutil, un tintineo metálico y breve que reverbera momentáneamente entre las columnas. El eco vuelve, pero es más firme, más agudo, una frecuencia que tu cuerpo reconoce en lo más profundo
y que provoca que tu piel se erice en una ola lenta y duradera. Tus ojos se abren ligeramente más, descubriendo entre la penumbra una silueta, apenas una sombra menos oscura, que se elongaba y contorsionaba con una cadencia fatigada, una respiración muda que no emite sonido, pero sí presencia. Una corriente helada se cuela por tu nuca, una caricia que no llega a ser viento y que, de algún modo, paraliza el tiempo en un instante suspendido. El aroma de incienso se entremezcla de repente con una fragancia dulce, delicada, casi imperceptible, que invita al recogimiento y a la espera. Sientes un calor tenue en la base de la espalda, un amparo silencioso que contrasta con las sombras que se deslizan a tu alrededor. Llegas a un pequeño claro dentro del templo, un espacio que parece no pertenecer al tiempo, donde las luces y las sombras juegan a confundir tus sentidos y dilatar tu duración en el ahora. Algo invisible susurra detrás de ti, una palabra silenciada que parece estallar dentro de tu conciencia sin sonido, una promesa velada que desgaja su sentido con lentitud infinita. Mientras te detienes para absorber el instante, el símbolo grabado en la piedra frente a ti comienza a vibrar con una luz tenue, una pulsación que palpita en sincronicidad con tu propio latido. Sientes que todo converge en ese punto, la sombra, el aroma, el murmullo y tu respiración se funden en un solo momento de revelación y calma contenida. Y justo cuando tu mano se acerca para tocar esa luz, una nota profunda, un silencio cargado de significado, te envuelve y la penumbra se abre ante ti como un umbral invisible hacia un misterio aún pendiente de desvelar. El aire se mantiene quieto, denso y pegajoso, mientras tu mano apenas toca la piedra que cubre el arco. La luz tenue, que antes parecía una caricia líquida, se desvanece en las sombras profundas, dejando un frío que se arraiga bajo tu piel, como si el aire mismo se hubiera vuelto un hueso silencioso, pesado y antiguo. Cada latido de tu corazón se vuelve un tambor lejano, un eco remoto que parece resonar en las entrañas de este templo olvidado. Tus dedos se aferran con delicadeza a la piedra, notando su textura áspera, como la corteza seca de un árbol milenario. El musgo cruje suavemente bajo la presión de tu palma, un sonido diminuto que rompe la quietud implacable. El aroma del incienso, mezclado ahora con la tierra mojada y un rastro de ceniza fría, invade tus fosas nasales, despertando una memoria dormida, una sensación de estar a punto de descubrir algo tan viejo como el tiempo mismo. Das el primer paso más allá del umbral y el peso del aire se vuelve aún más palpable, como si un manto invisible envolviese tu cuerpo entero. Tus pies tocan un suelo irregular, lleno de fragmentos de piedra pulida que reflejan una luz apenas perceptible, un destello espectral que parece flotar sobre la superficie, que el eco de tus pisadas se diluye en el espacio, envuelto por un murmuro suave que recuerda al susurro de un arroyo lejano. Ascendés lentamente, cada movimiento cuidadosamente medido, como si desafiases la gravedad que podría atraparte en este umbral suspendido. Sientes la textura del polvo, una mezcla de finos granos que se adhieren a tus dedos y el roce de la piedra desgastada que bordea el camino. La atmósfera está teñida por un aire húmedo que se mezcla con el olor a madera quemada, una fragancia que parece latir con la historia del lugar, un recuerdo olfativo que perdura silencioso, como un canto desvanecido.
A medida que avanzas, una ligera brisa se levanta, rota el silencio con su sonido imperceptible, como el exhalo sutil de un ser dormido. La sombra que antes parecía una masa indistinta, se fragmenta en pequeñas luces titilantes, destellos que se deslizan lentamente por los muros, jugando a confundirte o a invitarte a seguir. No hay prisa, solo el fluir delicado de este instante que se sostiene en un equilibrio frágil entre la vigilia y el sueño. Tus manos vuelven a rozar las paredes, buscando la familiaridad de las grietas y relieves que cuentan una historia sin palabras. La textura rugosa parece latir bajo tus dedos, como si la memoria del templo quisiera comunicarse contigo por medio de cada surco y cada hendidura. El viento se cuela como un susurro antiguo, cargando consigo el eco lejano de un canto sin idioma. Una melodía perdida que se mezcla con el aroma a incienso y tierra mojada. El pulso en tus oídos se acompasa con el ritmo pausado del templo. La respiración se vuelve un acto consciente, casi ritual, donde cada inhalación reconecta tu cuerpo con el entorno. La temperatura fluctúa, un vaivén sutil entre lo fresco y lo tibio, que parece inducir un estado que roza el letargo, una calma profunda, que envuelve tu ser y desenreda los nudos invisibles de la tensión contenida. El símbolo grabado en la piedra frente a ti brilla con una luz espectral, pulsando en sincronía con los latidos de tu propio corazón. Sientes un estremecimiento que recorre tu espina dorsal, una mezcla de anticipación y recogimiento que no reclama prisa, sino atención plena. La penumbra se abre ante tus ojos, revelando un pasaje que se pierde en la oscuridad, un camino que parece absorber la luz y el tiempo. El aroma a incienso se vuelve más denso, mezclándose con el dulzor sutil de la madera vieja y un dejo metálico que recuerda la humedad del hierro oxidado. Un susurro casi inaudible, como un hálito de bruma entre sus paredes, te invita a avanzar. Tus pasos son lentos, metódicos, cada contacto con el suelo una nota dentro de una melodía muda que solo el templo conoce. El aire se espesa y cada movimiento tuyo parece crear una vibración que reverbera en las paredes antiguas, despertando ecos dormidos bajo capas de polvo y sombras. Tus manos continúan explorando, tocando con delicadeza cada relieve y grieta, cobrando una nueva conciencia del espacio que te envuelve, un territorio suspendido donde la realidad se filtra y se dobla. A lo lejos, un tenue latido eléctrico irradia desde lo profundo del pasaje. No es un sonido, sino una presencia que crece, una energía que se expande sin prisa, implacable y silenciosa. La sombra fragmentada ahora pulsa con un ritmo propio, destellos que parpadean sin orden, como si jugaran con la luz y tu percepción, balanceándose en el borde entre lo tangible y lo invisible. Mientras continúas, la densidad del aire parece anunciar una revelación cercana, un secreto que acecha detrás de la penumbra creciente. El olor a incienso, tierra y madera quemada se entretejen en una sinfonía olfativa que envuelve cada sentido, anclando tu presencia en este tiempo detenido. El símbolo resplandece con una intensidad nueva, y el peso del misterio se vuelve casi insoportable, como un suspiro contenido en la boca del universo. Tu mano, guiada por una fuerza sutil y firme, se extiende hacia el símbolo, buscando una conexión tangente entre el presente y los secretos eternos. Una corriente helada atraviesa tu piel, un estremecimiento que no se disuelve, sino que se instala, invitándote a cruzar el umbral hacia lo desconocido.
La penumbra se ondula y la luz que te acompaña se pliega en una sombra que te envuelve lentamente, como un manto tejido con la noche misma. Y en ese instante, justo antes de que tus dedos toquen la piedra luminosa, una voz muda atraviesa el silencio, un eco sin voz que resuena en tu interior y que revela, con la suavidad de un secreto, que lo que espera más allá no es solo sombra ni luz, sino algo que cambiará el modo en que percibes este templo y a ti misma para siempre. La penumbra que absorbió la luz dorada se vuelve un manto envolvente mientras tus dedos aún rozan casi sin tocar la superficie fría del símbolo que pulsa contra la piedra. Sientes como el aire pesado se espesa más, como si respirara contigo, y un latido acompasado nace en el silencio predominante, lento pero inexorable, arrastrándote con él en un descenso sin fin hacia un misterio que parece precisar tu presencia para existir. Avanzas despacio entre las sombras que se estiran y contraen con la cadencia de tu propio pulso, sintiendo la textura húmeda del musgo que se adhiere a la piedra, rugosa y viva bajo tus palmas cautelosas. Tus pulmones se llenan de esa mezcla terrosa y dulce, un aroma que ahora se funde con una fragancia metálica, como si latiese el interior mismo del templo, resonando en intervalos pausados que coinciden extrañamente con la vibración tenue debajo de tus pies. Cada paso expresa un ritual silencioso, donde la repetición de los movimientos protege contra la caída al abismo de lo desconocido, y el roce del lino viejo acaricia tus brazos con la lentitud de un susurro intentado contener el tiempo. Allá, al final de este corredor, que parece extenderse sin límites, una luz difusa aparta el velo de la sombra, desvelando apenas una puerta que se adivina, pero no se muestra. El suelo irregular hace que tu cuerpo se adapte con pequeñas correcciones, cada planta del pie explorando con paciencia la textura entre la arena fina y los fragmentos de piedra gastada. Escuchas el eco de tu respiración, mezclándose con un murmullo distante, como un coro de voces ahogadas salvando susurros apenas audibles, arrastradas por la brisa que nunca llega a ser viento. El tacto del templo, antiguo y callado, parece contar historias de siglos sin interrupción, y tú, con el pulso calmado pero alerta, te conviertes en parte de ese relato extendido en la quietud. Tus ojos, acostumbrándose a la penumbra, captan ahora los contornos sutiles de inscripciones desgastadas, símbolos cuya antigüedad no se mide en años sino en silencios. El olor a madera quemada se intensifica con la humedad que se aferra al aire, y tus dedos siguen el relieve del tallado, descubriendo a cada imperfección un mensaje que no se pronuncia, pero es sentido en cada fibra del cuerpo. El eco de un tintineo muy suave, metálico e intermitente, comienza a perfilarse dejando un rastro casi imperceptible que ofrece un ritmo imposible de ignorar, como si el templo, cansado pero presto, te llamara a través de ese sonido menor. Cada inhalación se convierte en una danza deliberada, un acto de concentración que sincroniza el interior de tu pecho con el latir oscuro del lugar. La sombra que te acompañó hasta aquí parece fragmentarse en pequeños fulgores, destellos que se deslizan y vagan entre las columnas, jugando con la luz menguante y tu mirada cansada. Sientes una presión sutil en la nuca, un roce frío que desmonta la rutina del día, y el incienso que inunda el aire ya no es solo fragancia, un puente entre lo tangible y lo intangible, una invitación a escuchar más allá de lo que los sentidos enseñan. Tu piel
se eriza suavemente mientras te aproximas a una cavidad en la pared, donde una inscripción brilla con la misma luz espectral que marcó el umbral. No es luz. Obvia, sin un reflejo que palpita como si los símbolos respiraran un aliento olvidado. Extiendes la mano hacia ellos y el frío del mármol bajo tu yema es un contacto profundo, casi eléctrico, que se expande a tus nervios y calma la creciente expectación de la atención suspendida sobre la sombra y la piedra. El aire se vuelve aún más denso. Respirarlo se siente como beber un líquido invisible, inundando tu percepción con sensaciones tan sutiles que se convierten en todo en el instante. La sombra mayor, que parecía un ente impreciso, cae en pedazos de tranquilidad que titilan en la oscuridad, y el pulso que sentías se transforma en un latido circular, completo, que armoniza con cada motor callado dentro de ti. Percibes que ese ritmo está ligado a algo mucho más antiguo, una fuerza que ni la luz ni la sombra pueden definir, pero que ella sostiene y protege. En el borde del claro, tus pies rozan hojas secas que se amoldan al suelo como una capa desprendida del tiempo, y el aroma del lugar se intensifica. El humo mezclado con la tierra humedecida y la madera antigua te envuelven en una melancolía delicada, un recuerdo que acaricia sin despertar pesar. Sientes que la historia se perfora a través de tu piel, penetrando con una calma que no cede ni se apresura, una paciencia vasta como el desierto afuera. El símbolo parpadea con un fulgor suave, sincronizado con un latir que ya conoces como propio. Tu mano, en un movimiento casi mecánico, pero cargado de intención y reverencia, se acerca para conectar ese pulso inmaterial con el frío tangible del templo. Entonces una corriente helada se desliza por tu columna, un estremecimiento que no se disuelve, que se instala y se expande sin urgencia. La penumbra titila, plegándose alrededor de ti como si fuera una capa que se derrama, más pesada y más suave al mismo tiempo. La piedra luminosa parece respirar, y con ello la historia entera del lugar se expresa en un suspiro silencioso. Y justo antes de que tus dedos toquen el símbolo, ese instante se quiebra con una presencia silenciosa, una energía que no habla, pero que invade todos tus sentidos, alterando tu percepción del espacio. Una voz muda te recorre, no audible, pero inconfundible. El secreto que aguardas no es luz ni sombra, ni siquiera tiempo, sino algo que sostendrá tu destino de un modo en que ni siquiera el templo pudo anticipar. El sílaba incompleta flota en el aire, un puente hacia aquello que yace más allá, y tu pulso se acelera con esa promesa. Sin prisa, sin miedo, solo un centrado acto de entrega, das el primer paso que no es solo uno del cuerpo, sino del alma. La oscuridad se abre, el símbolo brilla, y el camino desaparece detrás de ti, mientras el aire respira, espera y te escucha comenzar la verdadera travesía. La oscuridad se expande a tu alrededor con una presencia que no oprime, sino que invita a la calma. La piedra húmeda bajo tus dedos transmite un eco frío, casi vivo, que recorre tu piel despacio, como un susurro enterrado en el tiempo. Avanzas con la lentitud de un pensamiento que se despliega por capas, cada pie descansando con cuidado sobre el suelo desgastado que murmura bajo la presión, mezclando la arena fina con pequeños fragmentos de roca pulida que reflejan apenas la incandescencia lejana. El aire,
denso y pesado, se adhiere al interior de tus pulmones, mezclando la humedad terrosa con la fragancia persistente del incienso, tejida ahora con una nueva esencia, sutil y apacible, como la promesa de una revelación que no pretende sorpresa, sino comprensión pausada. Tus manos recorren la pared con movimientos suaves, cada grieta y surco respondiendo a la caricia con la textura granulada del musgo seco y el mármol antiguo. El tacto se convierte en un lenguaje. La rugosidad y el frío se entrelazan con el calor lejano que siente tu piel, creando un diálogo invisible entre tu cuerpo y el templo. A tu alrededor, la penumbra se fragmenta en destellos lentos, diminutas luces que titilan sin prisa ni orden, deslizándose con la destreza de una melodía sin notas, como si el espacio entero bailara pausadamente entre la sombra y la luz. Cada inhalación se vuelve un acto transportador, conectando el interior con el exterior, el aire mezclado con la madera quemada y el hierro oxidado, te envuelve en una melancolía luminosa, dulzura que se pospone sin dispersar la atención. El ritmo grave y constante que percibes en el eco parece responder a la cadencia de tu propio corazón. La respiración se modula en sincronía con la presencia que acecha sin nombre, sin forma, pero siempre consciente. Avanzas unos pasos más, sintiendo la textura arenosa y fría de las tablillas entre tus dedos, un ancla en medio de la incertidumbre que mengua con cada contacto. Una nota metálica, breve y brillante, resuena con un tintineo apenas perceptible, sosteniendo el pulso del lugar, mientras las sombras, antes una masa imprecisa, se hacen fragmentos que se desplazan con parsimonia, como fragmentos de una verdad demasiado antigua para despertarse con fuerza. A cada segundo, el aire cambia su temperatura apenas lo suficiente para rozar la piel con un frescor tenue, evocando la sensación de un suspiro contenido que se niega a romper el silencio. Tú escuchas con los sentidos atentos, percibiendo en el aroma mezcla de tierra mojada y ceniza fría, una letanía olfativa que amortigua el paso del tiempo. Tus pies pisan raíces invisibles del silencio, atrapando las texturas entre polvo, piedra y hojarasca seca, y la sombra mayor se fragmenta en destellos erráticos, parpadeos que se deslizan sin orden ni prisa, jugando sutilmente a una danza tenue, un juego constante entre la vigilia y un sueño prolongado. El símbolo grabado en la piedra frente a ti emite un resplandor difuso, pulsando con una luz que parece palpitar en sincronía con tus latidos, una vibración que te insta a acercarte, a dejar que ese contacto sea la llave hacia lo desconocido. Tus dedos se estiran, rozando primero el frío profundo de la piedra, luego la luz que se derrama desde el símbolo. Una corriente inmóvil que atraviesa la piel y recorre la médula con un escalofrío que se expande lento, en oleadas que parecen detener el paso, pero que en realidad invitan a avanzar. Un susurro sin sonido acaricia tu conciencia, un eco invisible que contiene palabras que no llegaron a formarse, pero que resuenan intensamente en el vacío entre tus pensamientos. La penumbra se pliega a tu alrededor, como una capa que amortigua el mundo exterior y transforma la habitación en un santuario suspendido entre lo tangible y lo intangible. Al dar un nuevo paso, el aroma se torna más denso, mezcla de incienso antiguo,
tierra mojada y madera quemada, formando un manto olfativo que envuelve cada aliento, llevando en su estela la calma melancólica de un recuerdo olvidado. La temperatura permanece templada, fluctuando apenas, con un vaivén que induce un estado de alerta sosegada, donde incluso el interno corazón parece dilatarse para acomodarse a la lentitud del momento. La sombra se desenreda en fragmentos que titilan y desaparecen, como estrellas moribundas que se niegan a extinguirse por completo, evocando una paciencia infinita. Entonces ves, al final del pasillo sinuoso, una puerta apenas visible, un marco en desuso oculto bajo años de polvo y musgo seco, rodeado por inscripciones que se elevan lentamente en una aura tenue. La luz del símbolo que dejaste atrás se refleja difusa sobre ella, indicando el paso siguiente en esta travesía sin prisa. Pones la mano sobre la piedra que cubre la puerta, sintiendo la diferencia de temperatura, un frío antiguo que desprende la misma cadencia pausada del templo. El eco leve de tus pulsos reverbera contra ella, una fuerza silenciosa que se opone a la quietud con un sutil latido vibrante. Justo cuando tus dedos se detienen en el borde, la atmósfera se espesa, como si el aire alrededor de ti escalase su densidad hasta hacerse casi visible, una sustancia que presiona con suavidad y te llama a continuar, sin revelar aún sus secretos. Un suspiro, esta vez tangible, como una brisa leve, acaricia tu nuca, removiendo un mechón de cabello con un toque perpetuo. Y a pesar de la ausencia de luz, algo en la penumbra cambia, adquiere una textura palpable, un pulso contenido que se sincroniza con tu respiración, acompañándote en ese silencio cargado de significados. El aroma vuelve a modificarse, ahora con notas más dulces, como la madera humedecida después de la lluvia. Un aliento nostálgico que parece contar una historia sin palabras, una historia capaz de atravesar el tiempo sin ruido ni prisa. Sientes que todo, cada fragmento de sombra, cada brillo en la piedra, la música muda del templo, se condensa en ese instante de espera. Y antes de que tomes la decisión de abrir la puerta y cruzar hacia lo desconocido, una presencia se despliega a tu alrededor, una fuerza sutil que te atrae con una suavidad implacable, invitándote a descubrir que lo que aguarda allá dentro no es un simple misterio, sino el umbral hacia una verdad que trasciende cualquier sombra o luz que hayas conocido. La oscuridad detrás de la puerta apenas visible se extiende como un susurro que envuelve tus sentidos. Tus dedos, aún posados sobre la piedra fría, sienten como una corriente sutil recorre tu piel, como si el tiempo se plegara en ese instante preciso, suspendiendo lo conocido y abriendo paso a lo ignoto. El aire denso se mueve lentamente, una respiración tenue que apenas se insinúa, y tú permaneces quieta, sin prisas, dejando que cada partícula se asiente en la percepción de tu cuerpo. Tus pasos comienzan a resonar con un eco amortiguado, cada contacto con el suelo una caricia áspera y paciente. La textura del polvo, mezclado con pequeños fragmentos de roca, susurra bajo tus plantas, un murmullo constante que enlaza la piedra gastada con las raíces invisibles del misterio. Avanzas entre sombras que se despliegan despacio, coloreadas por retazos de luz espectral que parecen bailar en un ritmo marcado por tu respiración. El aroma del incienso, antes tenue y distante, ahora se intensifica ligeramente, enviando ondas suaves hasta tus fosas nasales. Entre ese olor se cuela el recuerdo invisible de la tierra húmeda y la madera quemada,
como un viejo poema que acaricia sin alterar la calma sostenida. Un frío casi imperceptible recorre el borde de tu nuca, mezclándose con la calidez que palpita en el centro de tu pecho. Un contraste delicado que diluye el miedo en un respeto reverente. Las inscripciones que adornan las paredes aparecen poco a poco ante tus ojos, talladas con una precisión ancestral. Sus líneas gastadas por los siglos, pero aún portadoras de un lenguaje sin palabras. Tus manos emergen para rozar la piedra, siguiendo los contornos con una lentitud deliberada, dejando que la aspereza y el frío narren su historia a través de los dedos. Cada relieve parece absorber la luz espectral, devolviéndola en destellos que titilan como pequeños secretos ocultos. En la penumbra, la sombra que acompañaba tu recorrido se fragmenta en finos destellos de luz que se deslizan sin prisa, como si se resistiesen a ser vistos del todo. No intentas atraparlos con la mirada, simplemente los permites danzar alrededor, una coreografía silenciosa que enlaza lo tangible con lo intangible. La atmósfera parece respirar contigo, marcando un pulso compartido, un latido sutil que habla de un tiempo detenido a la espera de ser descubierto. Los pasos se hacen más lentos, conscientes, como si cada contacto con el suelo tejiera un pacto con ese espacio suspendido. La mezcla de texturas bajo tus pies, granos finos de polvo, fragmentos lisos de piedra y pedazos de hojarasca seca, crea una sinfonía muda, un diálogo sinuoso que se insinúa en cada roce. Los aromas fluctúan, ahora añadiendo un dejo metálico que recuerda a hierro oxidado, una nostalgia olorosa que cala sin invadir. Tus ojos, tras acostumbrarse del todo, descubren al fondo del pasillo una puerta humilde, de madera gastada, cuyas vetas parecen latir con vida propia bajo el tenue brillo espectral. El símbolo que viste antes palpita aún en la piedra cercana, una guía difusa hacia el siguiente paso. El corazón te late con un ritmo pausado que imita el latido que percibes en ese recinto, cada contracción dibujando calma y tensión en una danza intricada. Te detienes un instante para respirar, permitiendo que el aire impregnado de incienso y tierra mojada invada tus pulmones con suavidad. Los músculos se relajan y tensan al compás de ese murmullo sutil que flota en el silencio. Un canto lejano, sin palabras, apenas sentido. La calma que envuelve el espacio no es ausencia, sino una presencia implícita, una expectativa contenida y firme. Tus dedos se cierran alrededor del marco de la puerta, la madera rugosa y fría bajo la piel, aunque cargada de una energía serena, te invita con un tacto que habla sin sonido. Un suspiro inaudible parece atraparse entre las fibras del tiempo, como si aquel lugar contuviese el aliento para ofrecerte una última bienvenida. Mientras comienzas a empujar la puerta con la lentitud de quien sabe que cada segundo forma parte del rito, un destello débil, casi olvidado, atraviesa la penumbra. El umbral se abre con una resistencia suave, un movimiento pausado que despliega ante ti una estancia que no pertenece al tiempo visible. La atmósfera cambia, más pesada, impregnada ahora de un aroma profundo a madera antigua, mezclado con un hálito dulce y melancólico que invita a la contemplación sin perturbar la paz. La luz espectral que antes danzaba se densifica,
formando cintas de sombra y brillo que se abrazan delicadamente, creando figuras que se esconden y revelan en un juego perpetuo. Cada paso que das dentro de ese espacio es un acto meditativo. Tus pies rozan un suelo cubierto de polvo fino que amortigua el sonido y sostiene el eco, mientras la piedra pulida bajo tus manos cuenta historias de silencios infinitos. La sombra fragmentada parece acompañarte. Sus destellos responden a tus movimientos, creando una coreografía de respiraciones compartidas entre tú y el templo. Un escalofrío lento atraviesa tu columna, un llamado silencioso que despierta la atención más allá del cuerpo. Sientes el temple del lugar en tu piel, una vibración casi eléctrica que se niega a brusquedad, pero que se instala precisa, relajada y firme. La luz tenue de un símbolo olvidado comienza a brillar con renovada intensidad, pulsando en sincronía con tu latido, como un faro antiguo que guía hacia lo invisible. Te aproximas, los dedos extendidos y suaves, buscando esa conexión sutil, un contacto que se siente más allá de lo físico, un puente entre lo tangible y lo etéreo. El frío de la piedra es profundo y al tocar, una corriente recorre la médula, una ola que detiene el tiempo un instante para luego expandirse lentamente por cada nervio. En ese momento, el murmullo distante de voces ininteligibles se eleva apenas, un coro suspendido en el limbo del sueño y la vigilia, invitándote a dejar atrás la frontera del umbral. Tus ojos se fijan en la penumbra creciente que abraza la estancia. Sus sombras se entrelazan, creando formas silenciosas e inescrutables. La luz tenue que ahora toca tus manos parece respirar, expandiéndose, moldeando el espacio en un balance precursor, una antesala de lo que se avecina. El aroma dulce y terroso inunda la habitación, una promesa envuelta en calma profunda, y justo cuando tu mano se prepara para traspasar la última barrera, una sensación imprevista se instala, un murmullo interior que no es voz, pero es presencia, un eco suavemente insistente que sabe de verdades aún ocultas. Sabes que lo que aguarda más allá no es un mero secreto, sino una revelación que transformará el curso de lo vivido. La sombra y la luz se funden en un instante suspendido, y la pregunta que flota en tu mente es clara y urgente. ¿Estás lista para cruzar hacia lo desconocido que acecha justo? Al alcance de tu piel. Tus dedos rozan la piedra luminosa con la delicadeza de quien toca un recuerdo vivo. Una corriente tenue se expande desde el símbolo, recorriendo tu piel y despertando un eco interno. Una vibración que parece dialogar con el latido pausado de tu corazón. La penumbra que hasta ahora te rodeaba se disuelve lentamente, como si ese acto silencioso desatara una antigua melodía oculta entre las capas del tiempo. Al dar un paso más, medidas y conscientes, la puerta de madera ante ti cede sin resistencia, abriéndose a un espacio que parece suspendido entre lo visible y lo intangible. El aire aquí es un respiro profundo y fin de ciclo, impregnado con fragancias familiares, la madera añeja, la tierra mojada y ese incienso que acompañó tu despertar. La mezcla de aromas es un abrazo que calma la ansiedad y convierte el misterio en una presencia serena. Dentro, el espacio es simple pero cargado de una solemnidad que apenas se percibe, pero se siente intensamente. Las sombras son suaves, acechando en los rincones sin amenaza.
acompañando tu lenta exploración. Tus pasos amortiguados por un suelo cubierto con polvo fino se vuelven el único sonido que rompe el silencio acogedor. Mientras avanzas, las tablillas y los símbolos sobre ellas adquieren un peso diferente. Ya no solo cargas con órdenes y secretos, ahora eres guardiana y testigo de un antiguo pacto entre tiempo y sombra. Tus sentidos aún atentos descubren pequeñas inscripciones ocultas en las paredes, símbolos que comienzan a revelar una historia de equilibrio entre luz y oscuridad, entre el poder de lo visible y el valor de lo oculto. Esa historia sugiere que el templo no es un simple lugar, sino un guardián silencioso de sabidurías que solo quienes caminan con paciencia y reverencia pueden alcanzar. La sombra fragmentada que te acompañaba desaparece gradualmente, transformándose en un susurro tan leve que fácilmente podrías confundirlo con el viento. En ese silencio tenue, sientes cómo la tensión que cargaste desde el primer despertar se disuelve en una melancolía ligera, una aceptación tranquila de la vastedad del tiempo. No hay prisa, no hay miedo, solo una serena comprensión de que cada paso, cada suspiro, te llevó a este momento de encuentro con lo eterno. El aroma del incienso se suaviza hasta volverse un eco delicado, mientras la luz tenue procede como una amistad cálida, susurrando promesas de protección y olvido simultáneamente. Miras hacia atrás, a la puerta por la que entraste, y comprendes que has cruzado más que un umbral de piedra. Atravesaste los límites entre la rutina diaria y el misterio ancestral, entre lo consciente y lo oculto, entre el polvo del desierto y el soplo inmortal. Ahora, el templo es parte de ti, tanto como tú lo eres de él. Un refugio donde el tiempo se pliega en ciclos de repetición y revelación. Tus manos descansan finalmente sobre las tablillas, la tinta y los minerales aún secos, pero ya sin la urgencia que los acompañaba. Lentas, casi meditativas, das un último vistazo a los símbolos que una vez pesaron como una serpiente invisible en tu espalda. Ahora son una historia completa, un relato tejido con sombras y luces, un testimonio de paciencia y entrega. Ellos te entregan la paz que brota de haber abrazado el misterio sin apresurarlo, sin intentar controlarlo. Respiras hondo, dejando que cada inhalación llene tus pulmones con el aroma que el templo guarda como un amuleto invisible. El roce del lino gastado sobre tu piel ahora se siente como un susurro de calma, un contacto suave que envuelve y acompaña sin apurar. Afuera, el desierto continúa su ritmo indiferente, pero aquí dentro, el tiempo parece haberse detenido, entregando un eco de eternidad en cada sombra proyectada. La luz dorada, que había huido al inicio de este viaje interior, regresa pausadamente a través de las ranuras de la ventana, dibujando patrones cambiantes sobre las paredes y el suelo. Son trazos efímeros, frágiles, que danzan al compás del viento que susurra historias antiguas. Esa luz parece un gesto amable, una caricia que corona la travesía y mece la conciencia hacia la calma. Te sientas, descalza, sobre la piedra lisa y lajas frías, sintiendo la textura áspera que se convierte en un vínculo con todo lo vivido. La sombra ya no es amenaza, sino compañía, una presencia dulce que envuelve con suavidad. La mezcla de todos los aromas, luces y texturas te envuelve en un abrazo silencioso
que invita a la entrega, al descanso. Por un momento, simplemente eres, sin prisa, sin preguntas, solo la conciencia plena de la quietud. La historia que comenzaste con miedo y curiosidad ha encontrado su lugar en un equilibrio delicado y reconfortante. El templo te ofrece su secreto más hermoso, la certeza de que aunque el misterio persista, hay paz en aceptarlo y un refugio en las sombras que habitan la luz. Con esa serenidad profunda, cierras los ojos y permites que un sueño suave te visite lentamente. En ese abandono, el murmullo del viento entre columnas, el aroma del incienso y el roce cálido del lino gastado se convierten en la nana perfecta para una mente que finalmente comienza a descansar. Todo está en calma, todo está completo. Y así, mientras la penumbra canturrea su última melodía, tu historia llega a su fin, envuelta en un suspiro plácido que se desvanece con la noche.